Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde les voy a hablar del suceso astrológico de la primera quincena del mes de febrero. De hecho, ya se está sintiendo desde finales de enero e incluso va a seguir hasta marzo. Pero es en la primera quincena de febrero donde se manifiesta en gloria y majestad la conjunción del nodo norte con Neptuno en Piscis. Un momento espiritual, de conexión con el alma, de lo sagrado, un momento realmente, casi les diría que encarnamos en la tierra para vivir momentos como ese, así como hemos vivido mucho, pero este es un momento astrológico extraordinario. Y en este video lo que quiero hacer es explicarte cómo lo vives tú según tu carta natal. Voy a explicar también qué significa a nivel global, para todas y todos. Y ya mucha gente me lo ha comentado que ya está empezando a sentir esta energía. Pero lo importante es que veas en qué casa de tu carta natal va a ocurrir esa conjunción. No te preocupes si no sabes de astrología, porque yo te voy a mostrar el tutorial aquí mismo en este video. Pero por mientras te adelanto que el punto, la gran conjunción se va a ocurrir exactamente a nivel partil, es decir, exacta, en el grado 28 de Piscis. Por si acaso, si tú estás recién comenzando en astrología y no tienes idea de qué es una conjunción es cuando dos puntos en el cielo se juntan y están en el mismo lugar. Y esa unión se produce en el grado 28 de Piscis. Vamos a analizar en cada una de las 12 casas. ¿Y por qué es tan importante saber en qué casa te ocurre? Porque esta posibilidad de conectar con tu alma, darle espacio a tu yo más sagrado, esa energía que te pide soltar el control, rendirte al ego, dejar de luchar con la vida, esa parte que te conecta con lo mágico, con lo espiritual, se va a centrar en un área específica de tu vida donde hay enormes regalos, pero también hay desafíos. Desafíos para la parte nuestra controladora que puede sentir que tiene que dejar ir cosas. Lo que hay que dejar ir es clave para que pueda surgir algo sagrado dentro de nosotros. Entonces, la casa es el secreto máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Primero, hagamos un repaso de qué significa la conjunción del nodo norte con Neptuno en Piscis. Primero que nada, es un momento de conexión espiritual nivel infinito, de cierta forma. El velo de la realidad, el velo de lo lógico, lo racional, el velo se abre y es un momento donde conectar con los planos transpersonales, conectar con los planos elevados es mucho más fácil. Tener momentos de insight, de expansión de conciencia y al mismo tiempo la capacidad de poder conectar con mi alma, con lo sagrado dentro de mí se expande porque es como que si las barreras que normalmente le ponemos a nuestra conexión espiritual se disolvieran. Entonces es un momento de máxima conexión espiritual, es un momento místico, ¿me entienden? Que insisto va a durar varios meses, pero su momento de mayor energía es la primera quincena de febrero, especialmente entre el 2 y el 9 de febrero. Pero después sigue por si acaso. Segundo, ¿qué significa esta conjunción? Significa que se disuelven las barreras, primero que nada, que nos separan de las otras personas. Siempre hemos puesto, sobre todo cuando éramos niños, estábamos súper abiertos y sentíamos todo, lo veíamos todo, pero aprendimos a cerrar el sexto chakra y a protegernos. Esta conjunción va a hacer que esas barreras se abran. Entonces vamos a estar mucho más sensibles a las emociones de los ambientes, a las emociones de los lugares. Vamos a estar muy sensibles a lo que les pasa a las otras personas. Entonces, ojo, es muy importante limpieza y protección energética. Y aquí yo hice un video, y te lo estoy dejando acá, este link, para que veas el video de cómo protegerte energéticamente. Es clave, porque vamos a estar muy abiertos. Pero, ¿qué te regala esta mayor sensibilidad? Empatía y compasión. O sea, va a ser más fácil ponernos en el lugar de la otra persona, porque vamos a poder empatizar realmente. Y también este momento espiritual, ¿qué es lo que nos va a hacer? Que justamente las barreras que hemos puesto en el pasado
para no conectar con nuestra sensibilidad, con nuestra vulnerabilidad, se disuelvan. Por lo tanto, sí vas a estar más sensible, quizás te van a dar más ganas de llorar, de emocionarte, que vas a empezar a sentir lo más lindo que hay en ti, a esa parte sagrada de la cual nos desconectamos cuando éramos 6, 7, 8 años adolescentes y sentimos que perdimos algo, esa joya sagrada dentro de ti va a aparecer y ahí se va a tener que limpiar un poco todo el dolor que está ahí. Entonces aumenta la capacidad de conectar con nuestra alma. Y también lo más importante, lo que nos pide este movimiento es que disolvamos parte de nuestro ego. Parte de ese yo ganador, separatista, que quiere controlarlo todo, que es poco empático, ¿me entiende?, con los demás, o se victimiza o lo que sea, se tiene que disolver. También se tiene que disolver parte de nuestra identidad. Esto es lo más sagrado y esto es la clave de este periodo. Estamos dando un salto de conciencia global, enorme. Aunque no parezca, lo estamos haciendo. Y en un momento como este, el antiguo yo se tiene que disolver, se tiene que derretir. Y esta energía nos permite derretir el antiguo yo. Por lo tanto, hay algo que sacrificar. Este es un momento también realmente para confiar y soltar el control y fluir con la vida. ¿Me entienden? Entonces, en febrero, suelta el control. O sea, de verdad, no sufras tanto por lo que está ocurriendo. Confía que todo tiene un sentido y un propósito mayor. Y entrégate. Entrégate realmente y di, wow. Eso no significa que no hagas nada. Obviamente, haz lo que tengas que hacer. Siempre está Saturno, ¿me entienden? Y Saturno ya va a aparecer muy pronto en esta conjunción. Pero no luches, no batalles. Alíñate con la realidad. De repente hay cosas que no se pueden controlar. Hay sucesos futuros que nos vamos a saber. ¿Qué te dice esta conjunción? Te invita a estar presente, a regresar a ti, a conectar con tu alma, a darte cuenta que en ti está el todo y tú eres parte del todo. ¿Me entienden? También aumenta la conexión justamente con el todo y el vacío. Hay que darse espacio para la vacuidad, espacio para el silencio. Todo este periodo es clave. Meditar, estar en la naturaleza, bailar, hacer algún tipo de expresión artística, escuchar música, tocar instrumentos, porque la conexión aumenta. También si eres artista, tu sensibilidad creativa va a dispararse en este periodo, ¿ya? También, que es muy importante, que se abre, como les dije, que se abría el velo de la realidad y nos conectamos con otros planos. Van a llegar muchos mensajes, momentos de grande insight, mensajes que a través mediante nuestros sueños vamos a tener visiones, comprensiones, vamos a tener mensajes desde el inconsciente, ¿ya? Y lo último que les quiero decir de este periodo, que es un momento de sanación profunda, de limpieza de heridas que tenemos. Así que también, si quieres hacer algún tipo de proceso terapéutico, es como que se abriera la puerta al inconsciente para dejar ir, para limpiar heridas antiguas, ¿ya? Desde finales de enero hasta más o menos el 30 de marzo va a estar muy presente, muy activo, o sea, va a estar todo este periodo, pero su momento de máxima intensidad es la primera quincena de febrero. Después sigue, ojo, créanme, no es que después baja mucho, no, después sigue activo. Está en este nivel y en febrero, primera quincena, sube a este nivel y después sigue en ese nivel. No va para abajo, ¿ya? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de este periodo? Dejar de ilusionarte con que alguien te va a salvar, que algo te va a arreglar la realidad. Dejar de victimizarte con respecto a la vida y entender que este es un momento mágico para empezar a bajar la espiritualidad acá a la tierra. Y eso significa mirar con compasión cosas que no te gustan de tu vida, que no te gustan de tu realidad. Porque ¿cómo podemos espiritualizar algo o darle magia a algo si lo niego, no lo acepto o quiero que alguien me solucione todos los problemas? O me voy al futuro pensando que en el futuro se va a arreglar. Este es un periodo de romper idealizaciones irreales y utópicas. Hay que integrar la espiritualidad dentro del alma, ¿ya? Así que vamos a ver qué significa ahora la casa. Porque todo lo que acabo de decir es global, es para todas y todos. Pero vámonos a lo específico que son las casas. Pero antes vayamos al significado de la casa donde está Neptuno. Pero justamente antes te quiero dar dos mensajes. Primero que nada,
El 11 de abril comienza mi formación premium de astrología psicológica y evolutiva, donde todas las clases son conmigo, en vivo y en directo, online. Interactúo con los... De hecho, tuve clases este fin de semana. Interactúo con las alumnas, con los alumnos, respondemos las preguntas, converso con ellos. O sea, hay una interacción directa conmigo. Aparte, no solamente está la interacción directa conmigo, sino que hay un equipo de astrólogas y astrólogos que responden tus dudas entre clases, puedes mandar un mail, tenemos un montón de clases prácticas para que veas cómo interpretamos cartas y también te hacemos practicar a ti con tutoriales, o sea, y vas a practicar leyendo cartas, leyéndole a tus compañeras y compañeros, pero no sola, sino con tutores de la escuela. O sea, es súper pro esta formación. Es una formación realmente para aquellas personas que quieran aprender a leer cartas natales para ayudar a adultas, adultos, niñas y niños de la astrología evolutiva. Y también dos cosas más. Les voy a recomendar toma de esencias florales para ir trabajando los arquetipos astrológicos, los distintos planetas. Y también vamos a estudiar más contenidos que los que suelen tener la mayoría de las formaciones de astrología. Porque yo siento que hay que estudiar, por ejemplo, a los nodos lunares, es clave, astrología positiva, dones y talentos, mandato saturnino. Normalmente la mayoría de las formaciones no incluyen esos temas y yo lo incluyo. Así que ingresa acá, si te quieres inscribir, solamente comienza una vez al año la formación premium. Una vez al año y tiene cupos limitados. Y para aquellas de ustedes que no quieran estudiar astrología, pero quieran aprender algo de astrología, les tengo con 50% de descuento, me dijeron en la escuela astroterapéutica, el curso ¿Dónde está el amor? Para sanar los temas de relaciones de pareja, si estás soltera, soltero y quieres ver por qué, cómo transformar tus vínculos, o si estás en una relación y está complicada, 50% de descuento. Entonces, ¿qué significa la casa donde ocurre la conjunción? Que es el grado 28 de Piscis. Las casas son escenarios, son áreas de nuestra vida. Esa área de tu vida es un lugar donde se abre una puerta enorme para conectar con tu alma, para conectar con lo más sagrado en ti, para realmente conectar con un amor infinito y una compasión infinita y tener insight, momentos de despertar y comprensión de decir, wow. Se van a vivir vivencias de espiritualidad en esa área de la vida. Te vas a sentir más inspirada, vas a sentir la unidad, la totalidad. Segundo, en esa casa te van a pedir soltar el ego. El ego. O sea, va a haber que rendirse, soltar. Es como que hay que abrirse de mano, es decir, bueno, suelto mis miedos, suelto el control, suelto lo que creo que es importante porque voy a recibir algo enorme. Enorme. Algo que nunca soñé, pero no lo puedo recibir si estoy así controlando. Entonces hay que sacrificar las expectativas egoicas y los patrones rígidos en esa área de la vida. Segundo, este es un momento de elección kármica. El nodo norte habla del karma y del dharma. De cierta manera, esta conjunción del nodo norte en Piscis te permite limpiar karmas pasados en esa área de la vida y generar mucho dharma. Dharma son regalos, dones, talentos, premios, podríamos decir. Es una nueva forma de vivir un área de la vida desde el ser más sagrado que hay en ti, ¿ya? Entonces todo eso representa la casa. Ojo, tengan claro que siempre alerta, ten cuidado de no sobreidealizar, no sobrefantasear en esa área de la vida, porque si sobreidealizas viene un problema. ¿Cuál es el problema? Que Saturno va a pasar por aquí, por el mismo grado 28 desde abril, mayo, junio, va a pasar Saturno por aquí. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que se te está dando un momento para conectar con lo más sagrado de tu ser en esa área de la vida, para inspirarte, para confiar y rendirte, y después, pocos meses después, Saturno va a llegar acá y va a decir, ok, ¿cómo le damos forma a esto? ¿Cómo le doy forma a este anhelo del alma, del ser, en esta área? De cierta forma, que Saturno y Neptuno después estén en conjunción y pase Saturno después, significa que se nos está pidiendo abrir y conectar el séptimo chakra con el primer chakra. Bajar la magia a la tierra, el cielo en la tierra. Pero va a haber que remangarse y ponerse a trabajar para hacerlo. ¿Me entienden? Porque Saturno te dice, hazte cargo. ¿Ya? Entonces, vamos
a comenzar nuestro análisis, pero primero tutorial. El tutorial donde te enseño a calcular en qué casa de tu carta natal ocurre esta conjunción. Veámoslo. Entonces, el primer paso que tenemos que dar para saber en qué casa de nuestra carta natal ocurre la conjunción entre el nodo norte y Neptuno es ingresar a astro.com. Y lo siguiente que te recomiendo es que cambies el idioma. Acá arriba se puede seleccionar y le pones español. Y una vez que ya cambiaste el idioma, en el menú principal seleccionas horóscopos y te vas a dibujo de carta ascendente. Es importante que hagas clic acá para introducir tus datos. ¿Y qué es clave? Que pongas obviamente tu fecha, el lugar de nacimiento y la hora. Y que la hora sea lo más exacta posible. Como siempre les digo, 10 minutos pueden cambiar la información. La hora lo más exacta posible, 10 minutos pueden cambiar la información. Y vamos a ver 3 ejemplos. Vámonos a nuestra primera carta natal. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar a Piscis. Y el grado 28 de Piscis, exactamente. ¿Y Piscis dónde está, mi gente querida? Piscis es este símbolo azul. Este de acá atrás, estas ondas amarillas de Acuario, y esta como U baja, V baja, es Aries, rojita. Entonces, este casillero de acá es el que es Piscis. Cerca de Acuario es donde comienza, en el grado 0, y acá al final es donde termina en el grado 30. Por lo tanto, el grado 28 estaría justamente por aquí, casi un poquito pasado la mitad de este espacio. Entonces, el grado 28 está en esta parte de aquí, ¿me entienden? Entonces, una vez que ya ubicaste el final de Piscis, básicamente, tienes que fijarte en qué casa está. Y las casas son estos casilleros que van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, ¿en qué casillero cae para esta persona el grado 28 de Piscis? Cae en la casa 10. Entonces tiene que poner atención a lo que significa la conjunción en esa casa más adelante en este video. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otra carta. ¿Dónde está Piscis? Sí, adivinaste. Piscis está aquí, acá. El grado 0 está aquí, cerca de Acuario. Entonces vamos avanzando. Finales de Piscis está acá. Aquí comienza Aries. Por lo tanto, aquí está el grado 28. Por lo tanto, para esta persona, esto está en la casa 7. ¿Ven? Y vamos a ver un ejemplo más. ¿Dónde está Piscis en esta carta natal? Está aquí. Este es el grado 0, este es el grado 30. Por lo tanto, finales de Piscis está justo aquí. Justo, justo, justo. Y elegí este caso intencionalmente porque fíjate que justo el grado 28 está en el límite entre la casa 2 y la casa 3. ¿Qué es lo que ocurre si te llega a pasar esto? Que el grado 28 está en el límite. Bueno, la pasas a la casa con el número siguiente. En este caso, en realidad, lo que está ocurriendo es en el inicio de la casa 3. Por lo tanto, es la casa 3 la que manda. ¿Entendido? Entonces ya tienes el tutorial donde ya sabes calcular en qué casa de tu carta natal ocurre la conjunción entre el nodo norte y Neptuno. Sigamos con el video. Ahora que ya sabes en qué casa de tu carta natal ocurre la conjunción, vámonos a la primera. La conjunción en la casa 1. El grado 28 de Piscis está en el grado, o sea, está en la casa número 1. ¿Qué se espiritualiza? ¿Qué se espiritualiza? ¿Qué se espiritualiza? Ya con tanto Neptuno de repente me he dado cuenta que está tan fuerte la energía y yo lo tengo en la casa 3. Ya van a ver que me está costando hablar. Es como que se me está disolviendo hasta el pensamiento y la voz. Yo lo estoy sintiendo muy fuerte. Ya, pero volvamos. Ocurre en la casa número 1. ¿Qué se espiritualiza? El sentido del yo. Esta conjunción en la casa 1 es super power porque te pide que vuelvas a conectar con una identidad alineada con tu alma. Que la imagen que muestras hacia afuera sea lo más coherente con tu alma, con lo más sagrado que hay en ti.
Te pide que no tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad, que no tengas miedo de mostrar tu amor, que no tengas miedo de mostrar tu compasión. Te pide que tu camino personal, el rumbo en tu vida, sea espiritual. Ojo, espiritual no es que te tengas que ir al monasterio. No, no. Espiritual es que está alineado con lo más sagrado que hay dentro de ti. Que está alineado por el amor, por la sensación de confianza, por la unidad, por la alegría. ¿Me entiendes? Te están pidiendo que tu camino personal se manifieste así. Es algo maravilloso. ¿Con qué te pide conectar? Con la autenticidad. Con ser auténtica. Con la intuición. ¿Qué significa? Me voy a ir moviendo por donde sienta que me tengo que ir moviendo. Acá, en la casa 1, no hay que obligarse a mover en una dirección fija o en un rumbo fijo o con una meta clara estos meses. Porque probablemente vas a sentir que no funciona así, porque hay que moverse por las corrientes de mi ser, de mi alma, por lo que la vida propone. Por lo tanto, la intuición y las señales son súper importantes. Es clave que tu yo espiritual, tu esencia, salga al mundo. ¿Qué hay que soltar para la casa 1? La necesidad de controlar cómo te muestras con los demás. La idea de que no se vea esto de mí, yo quiero ser vista de la siguiente manera. O sea, soltar, rendirte. Que te vean tal como eres, transparente. Por eso hay que abandonar la vieja máscara de quién era yo, el sentido de identidad. Y también hay que abandonar los caminos personales que están motivados por el miedo, el control, el ego, en la medida de lo posible, obviamente. ¿Me entiendes? O sea, va a haber que abandonar mucho de eso. Y es clave trabajar el parto. El parto. ¿Ya? Vámonos a lo que ocurre si la conjunción pasa en la casa 2. ¿Qué se espiritualiza? Tu conexión con el dinero, tu conexión con la abundancia, tu conexión con los recursos, tu conexión con la materia, tu conexión con lo que consideras que es valioso. De cierta manera te dicen que lo valioso no sea lo que tu ego considera que es valioso, sino que lo valioso que quieres para tu vida esté coherente con tu alma. También te dice que tu verdadero valor, cuánto vales, tu valor personal, tu peso, tiene que ver con lo bello que hay dentro de ti, con tu alma, con tu esencia, no con cuánto posees. Eso es clave, no con cuánto posees. ¿Ya? También te está pidiendo que sanes heridas profundas que tienes con respecto a autoestima, merecimiento, la relación con tu cuerpo. Y también te está diciendo que se espiritualiza tu forma de generar recursos. Esto es muy importante. Te está diciendo que en tu forma de generar recursos, en tu trabajo, sea algo que esté alineado con tu alma y con tu esencia. Muy importante. Alineado con tu esencia. ¿Con qué es clave conectar? Con la generosidad, con el compartir para los demás, con el compartir para ti. ¿Con qué es clave conectar? Con el servicio. Hay que manifestar, pero manifestemos desde el alma, y si lo que vamos a manifestar no solamente es para mí, también es para los demás. ¿Cómo decirle a los otros aquello que estoy manifestando? Y también manifestar el desapego. Desapego, hay que desapegarse. Esto no significa que tienes que ser una monja o un monje que tiene que abandonar todas sus pertenencias, sino que realmente te dicen con qué de lo que tienes realmente te quieres quedar, qué quieres manifestar en tu realidad que está asociado a tu esencia. ¿Me entienden? ¿Qué es clave? Soltar dudas del valor propio, del merecimiento, confiar que mereces lo que necesitas para ser feliz. Hay que soltar el apego a la seguridad material, y probablemente este año va a haber que soltar posesiones o recursos que ya no te sirven, que ya no te representan, que te están frenando. ¿Ya? Y también que hay que soltar las ideas rígidas de lo que sientes que necesitas para sentirte segura a nivel material. Yo necesito esto, necesito esto otro. Quizás no necesitas nada de eso. Vámonos por la casa 3. ¿Qué significa la conjunción del nodo norte con Neptuno en la casa 3? Lo que se espiritualiza es tu forma de comunicarte. Tu expresión personal tiene que ser mucho más desde el alma,
desde la intuición, desde canalizar, podríamos decir, desde expresarte sin querer controlar lo que dices, sin tratar de ser inteligente, lógico, racional. Realmente te están diciendo derrite el hemisferio izquierdo, derrite la mente lógica y que se active el hemisferio derecho. ¿Me entienden? La mente lógica tiene que ir perdiendo fuerza para que entre una comunicación desde el alma, ¿ya? ¿Con qué hay que conectar? Con la escucha profunda de tu ser. La casa 3 tiene que ver con los sentidos, con lo que veo y percibo. Primero te están dando de decir que te escuches a ti misma. Escucha qué es lo que tu yo más sagrado te quiere decir. Segundo, te están tratando de decir que la información no llega muchas veces desde lo lógico y lo racional, sino que llega a través de intuiciones, percepciones. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que hay que soltar? El pensamiento crítico excesivo. ¿Qué es lo que hay que soltar? El pensar tanto. Así de simple. Neptuno en la casa 3 te está invitando a silencio mental, vacuidad mental. Meditar es sumamente importante. También te están pidiendo que sueltes la tendencia a racionalizarlo todo. También, muy importante, que pierdas el miedo a expresar tu vulnerabilidad. Comunica tu vulnerabilidad. ¿Me entienden? Y también quizás un momento muy importante para sanar experiencias dolorosas que tenías con tu hermana, con tu hermano. Sí, clave. ¿Ya? Vámonos. Ahora, la conjunción en la casa 4. Neptuno y Nodo Norte en la casa 4, en el grado 28 de Piscis. ¿Qué se espiritualiza? Tu hogar, tu familia, tu nido, tu base. Es un momento realmente para que se transforme cómo vives tu refugio. Y que en ese refugio se vea reflejado tu alma. Soltando los patrones que aprendiste en tu infancia de cómo hacer hogar, de cómo hacer familia, que nos guste o no nos guste, se terminan repitiendo. O hacemos lo contrario, que al final es lo mismo, son polaridades opuestas. Te están diciendo que en tu forma de vivir el hogar se refleje lo más sagrado dentro de ti, que el amor realmente aparezca en tu hogar y en tu familia. El amor, la compasión, la tolerancia, soltemos el control, la crítica, la rigidez. Es muy importante. También que se potencie, y esto es hermoso. La casa 4 tiene que ver con el refugio interno, que es cuando yo cierro los ojos y me doy cuenta que dentro de mí hay un refugio, como la casita de la tortuga, la casita del caracol. La conexión espiritual con esa casa, la posibilidad de sentir que dentro de ti hay un refugio de infinito amor, se exacerba. Es como que te dicen, dentro de ti está lo más sagrado. ¿Ya? También que se espiritualiza la relación con tus ancestros, con tu linaje, la relación con tu papá, con tu mamá. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es clave? Conectar con el refugio espiritual que hay dentro de ti. Hay que habitarse, hay que ir hacia adentro. Y también se espiritualiza y puedes conectar mucho más con tu niña interna, con tu niño interno. Eso se potencia infinitamente. ¿Ya? ¿Qué se viene a soltar? Rencores con la familia, rencores con los ancestros, rencores con papá y mamá, el enojo. Es momento para perdonar, para soltar y para dejar ir heridas. Es un gran momento para hacer constelaciones familiares. También es tiempo de soltar heridas que vienen de la infancia, patrones que vienen de la infancia. ¿Ya? Entonces, maravilloso. Si llegas a sentir que hay una pérdida de estabilidad, como en las bases, no te preocupes, porque te están diciendo que la seguridad está dentro de ti. La conjunción de Neptuno en el Nodo Norte en la casa 5. ¿Qué significa? Esto es power, porque la casa 5 tiene que ver con mi ego, con mi sentido de importancia, con la ganas de ser visto de cierta manera, con mi necesidad de ser centro de atención, con mi creatividad. Todo eso se viene a soltar, rendir y espiritualizar. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué se espiritualiza? Tu ego, tu imagen. Es tiempo de que quién crees ser, la construcción de tu identidad refleje un yo mucho más espiritual, mucho más humilde, mucho más compasivo y al mismo tiempo mucho más amoroso, mucho más creativo.
¿Me entienden? Que se espiritualiza también tu creatividad. Y esto va a depender cómo te llevas con tu creatividad. Si no te consideras creativa, si no haces nada creativo, te están pidiendo conecta con la creatividad infinita que hay dentro de ti. Conecta con la artista que hay dentro de ti. ¿Me entienden? Súper, súper, súper importante. Conecta con esa artista que hay dentro de ti. Por el otro lado, si ya eres alguien súper artístico y creativo, te están diciendo suelta la necesidad de reconocimiento, suelta el ego del artista, ¿me entiendes? Y te dicen que tu creatividad realmente refleje a tu alma. Te dicen conecta con una creatividad del alma. ¿Qué hay que soltar acá? La vergüenza, la timidez, porque te impide mostrar esa luz hermosa que hay dentro de ti, que hay que soltar, la necesidad de llamar la atención, el narcisismo, el orgullo, el ego, ¿me entienden? El miedo también es el miedo a ser visto o la necesidad de ser visto. También cómo buscamos validación a través de los logros creativos, a través de sentirnos que si somos así o somos más importantes. Todo eso hay que soltar, ¿ya? ¿Qué significa la conjunción de Neptuno con el nodo norte en la casa 6? ¿Qué se espiritualiza? Tu rutina diaria, tu día a día, tu hábito. Es todo hermoso porque el día a día de tu vida, mientras trabajas, estás en tu casa o estás en el trabajo, te mueves, te están diciendo que la espiritualidad se ancla en tu vida. No simplemente en momentos de retiro, no en momentos espirituales, sino te dicen que la espiritualidad sea parte de tu vida. Clave. También, ¿qué se espiritualiza? ¿Cómo te relacionas con tu salud, con tu cuerpo, con tu hábito? O sea, que haya compasión real del alma en tu autocuidado. ¿Qué se espiritualiza? Tu rutina de trabajo. Este tránsito te invita a transformar tus actividades diarias en actos de devoción, en actos sagrados. Te invita a ver la espiritualidad en todo lo que haces, desde cocinar, trabajar, cuidar a tu hija, tu hijo, conducir, ¿me entiendes? ¿Con qué venimos a conectar? Con el merecimiento. Hay que soltar la sensación de crítica, de imperfección, la autocrítica. Hay que soltar aquellas prácticas en tu vida que te impiden conectar con tu alma. ¿Ya? Entonces, insisto, soltemos el perfeccionismo y la culpa. Hay que soltar el trabajo excesivo. Si trabajas mucho, esta conjunción acá te dice, suelta el trabajo, más silencio, más conexión, más autocuidado. Y también suelta el control en los resultados, que las cosas sean de determinada manera. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Vámonos a qué significa que la conjunción de Neptuno con el nodo norte el 28 de Piscis ocurre en la casa 7. ¿Qué se espiritualiza? Las relaciones, los vínculos de amor, los vínculos de amistad, los vínculos de socios, con amigos. Es como que realmente es tiempo de que mi alma se haga presente en los vínculos. Es importante que lo más sagrado que hay en mí se haga presente en mis relaciones. ¿Me entienden? Eso significa que va a haber que probablemente soltar el miedo al abandono, el miedo al rechazo, las barreras que pongo, también los comportamientos egoístas, cómo obtengo de los demás lo que quiero. O sea, se tienen que disolver muchos comportamientos que impiden que mi alma se haga presente en los vínculos y ver el alma de los demás se haga presente en mis vínculos. ¿Con qué vienes a conectar? Con el amor real que hay en ti y en el amor real hacia otras personas. Con la compasión, con mirar a las personas, con mirar compasivamente a los otros. ¿Ya? ¿Y con qué vienes a conectar? Con lo que tu alma quiere vivir en tus relaciones. No con lo que tu ego quiere vivir en tus relaciones. ¿Me entienden? Y si no tienen pareja, viene da lo mismo que no tengan pareja, con pareja o sin pareja. Te está diciendo que esto es un momento de limpiar, por ejemplo, heridas de abandono, de rechazo, de limpiar expectativas fantásticas o idealizadas sobre qué es el amor. ¿Me entiendes? Y te está diciendo, pon la atención en los vínculos, en cómo te conectas con las otras personas. Da lo mismo si estás en pareja o no. ¿Qué se viene a soltar? La idealización. Las personas que yo quiero tienen que ser así, asá, asá. También que se vienen a soltar las relaciones que tienen dependencia emocional.
Las relaciones donde hay desequilibrio entre el dar y el recibir. La creencia que necesitas a alguien para estar completa, estar completo. Porque desde el amor me vinculo, no desde la falta de amor. ¿Me entienden? Clave. Vamos ahora a qué significa la conjunción de Neptuno con el nodo norte en Piscis, en el grado 28 de Piscis, en la casa 8. ¿Qué significa? Bueno, esta es fuerte porque te están diciendo que le pierdas el miedo y que te permitas morir y transformarte. Se espiritualiza los procesos de transformación. Se espiritualizan los procesos de rendición del ego. Te están diciendo básicamente suelta apegos. La casa 8 está lleno de apegos, controladores, obsesivos. Las cosas tienen que ser como yo quiero. Te están diciendo suelta, ríndete, disuélvete. Es que me muero. Bueno, disuélvete y muérete y vuelvan a ser. ¿Ya? Te están diciendo que también que se espiritualice la intimidad de tus vínculos, el tema de cómo manipulo, cómo controlo, suelta el control, te están diciendo. Deja de tratar de obtener cosas de los demás. Te están diciendo que se espiritualice el sexo, te están diciendo que el alma esté presente en tus relaciones sexuales. No simplemente el placer o el disfrute, sino algo más sagrado, tantra, taoísmo, espectacular, si estudias eso en este periodo. Que se viene a espiritualizar también justamente en la intimidad, el poder abrirte y poder ver a la otra persona, ¿ya? Que se viene a espiritualizar la conexión con tu sombra, con esas partes tuyas que no te gustan, que rechazan. Te están diciendo, míralas, que puedes sanar heridas, puedes sanar trauma, puedes sanar un montón de cosas que no tienes ver y se pueden sanar con mucha más potencia. ¿Con qué es recomendable conectar? Con la compasión para mirar mis traumas, mis heridas pasadas. Y el amor infinito que surge cuando se lavan esas heridas, cuando se limpian esas heridas. ¿Ya? ¿Qué se viene a soltar? La necesidad de control, el miedo a la pérdida, la resistencia al cambio, la resistencia a mirar mis heridas, relaciones abusivas, relaciones donde soy víctima o soy victimario, relaciones donde yo trato de obtener cosas de los demás. También, ¿qué viene a soltar? Secretos que tienes guardados, que te están matando. Es tiempo de dejarlo ir. ¿Ya? ¿Qué significa? Vamos. La conjunción ocurre en la casa 9. La casa 9. ¿Qué significa? ¿Qué se viene a espiritualizar? Tus creencias. Tus dogmas. Las cosas son así, deberían ser así, yo creo en esto. Te están diciendo no. Que tus creencias reflejen lo sagrado, la unidad, el amor, la compasión. Digámoslo de cierta manera, todas las religiones predican amor y compasión, pero el dogma dice esto es bueno, esto es malo, infiel. Te están diciendo que tus creencias en este minuto reflejen el amor. Sé compasiva con los demás. Que tus creencias reflejen una visión macro, expansiva de unidad, no de separación. Esto es muy importante, porque las creencias tienden a separarnos. Yo soy derecha, yo soy de izquierda, tú eres buena, yo soy malo, yo soy feminista, yo soy esto. ¿Me entienden? Separación. Te están diciendo que tus creencias reflejen la unidad, la totalidad. Darnos cuenta que todos somos parte de uno, que todas las polaridades opuestas están ocurriendo al mismo tiempo. Te están diciendo también que tu propósito personal, tu sentido de vida está alineado con tu alma. ¿Me entienden? Te invita a cuestionar tus dogmas y a abrirte a una fe, a unas creencias más inclusivas y universales. Te está diciendo también que quizás puedes pegarte un viaje místico. Un viaje místico. Te lo dejo ahí, dando vuelta. ¿Ya? ¿Con qué hay que conectar? Con una búsqueda espiritual desde el alma. Que una búsqueda que una y no separe. ¿Qué hay que soltar? Fanatismos, creencias rígidas, la necesidad o la creencia de que tengo todas las respuestas. Porque te están diciendo las respuestas más importantes van a llegar por canalizaciones, por intuiciones, por momentos místicos. ¿Ya? Vámonos ahora a qué significa esta conjunción en la casa 10. Nodo norte y Neptuno en casa 10. ¿Qué se espiritualiza? Tu vocación, tu trabajo, tu rol en el mundo, a lo que te dedicas. Te están diciendo que tu alma se refleja en tu trabajo. ¿Me entiendes? Que tu lado más sensible, artístico, creativo, espiritual, mágico, se refleja en tu trabajo. Que te atrevas a apuntar a un camino personal coherente con tu alma. Que tus metas también.
Que tus metas se reflejen en eso, que tus metas no sean desde el ego, del control, desde el aplauso, no, sino desde algo mucho más importante. Y también que se espiritualice tu capacidad de ser líder. Líder, si eres líder, sé líder más compasiva, más amorosa, que integra, ¿ya? ¿Con qué vienes a conectar? Con una misión de vida que inspire a otras personas. Con una misión de vida que te inspire a ti, también muy importante. Y con trascender el éxito material. Lo que hay que soltar es lo que te está frenando probablemente. El miedo al fracaso, el miedo a que no me va a resultar, la necesidad de aprobación. Hay que soltar eso para que el alma se ponga ahí. Y vas a brillar, pero desde el alma. Y eso puede ser 1000 veces más power que lo otro. ¿Qué se viene a soltar? La obsesión por el estatus, la obsesión por el reconocimiento externo, el miedo al éxito y el miedo al fracaso. ¿Ya? Entonces, si tienes problemas laborales en este minuto, confía. Que tu alma te diga qué quiere hacer. También ten algo claro, esto como un paréntesis para todas las casas. A donde esté ocurriendo esto, hay que confiar y soltar el control. Eso significa estar un poco en el vacío un tiempo. ¿Ya? Vámonos. ¿A qué significa esta conjunción en la casa 11? Nodo norte y Neptuno en el grado 28 en la casa 11. ¿Qué se espiritualiza? Tu grupo, tu amistad, con los colectivos con los que te juntas. O sea, realmente están diciendo que tu grupo reflejen algo espiritual, algo de tu alma. También te están diciendo, por ejemplo, si eres una persona que pone más distancia con los grupos, que es más solitaria o más dura con los grupos, te están diciendo ablándate, ábrete, únete, comparte, derrite las barreras que te separan de los demás. ¿Me entiendes? También te está diciendo que tus ideales, que las causas sociales que tengas, que salgas por ellas, que sean causas sociales, que salga el mundo por alguna causa social, que toque tu corazoncito, que toque tu alma. Hay algo que te está movilizando desde el corazón y hay una de otras personas que compartan esta causa en común contigo. ¿Me entiendes? Pero sin idealizar a los seres humanos. Recuerda, la idealización prohibida. ¿Ya? ¿Con qué venimos a conectar? Con amistades que sean coherentes con mi alma, con mi camino espiritual. Con proyectos que beneficien al colectivo. Que es clave sanar la herida de la soledad y del rechazo. Si te sientes muy solita, si te sientes que no perteneces a ningún lado, este es un momento para limpiar esas heridas pasadas. ¿Qué se viene a soltar? El enojo a los grupos, la intolerancia hacia aquellas personas que piensan diferente a mí, que tienen visiones distintas a mí, la herida de no ser de este planeta, las relaciones superficiales o relaciones que son desde el ego, desde el estatus, ¿me entiendes? Y la necesidad de encajar a toda costa. Todo eso se viene a soltar. ¿Ya? Vámonos por lo último. Nodo norte y Neptuno en conjunción en el grado 28 en la casa 12. La conjunción en la casa 12. ¿Qué se viene a espiritualizar? Todo tu ser. Básicamente, si te pasa eso, te están diciendo que es hora de que des un salto en tu espiritualidad y que todas las áreas de tu vida se espiritualicen. Tus áreas personales, tus áreas vinculares, tus áreas de hogar, familia, trabajo, expresión creativa, te dicen que te des cuenta que eres un ser espiritual. Es un viaje profundo, te están invitando, un viaje profundo de silencio, de conexión de tu alma, de retirarte un poco del mundo, de conectar con lo más sagrado que hay dentro de ti y que esa conexión con tu alma transforme toda tu vida. ¿Ya? ¿Conectar con qué? Con tu espiritualidad y con tu alma, con la compasión hacia ti misma, con tu vulnerabilidad, con la fragilidad que hay en ti, con el vacío, con el silencio. ¿Ya? ¿Qué hay que soltar? Los miedos a conectar, el miedo al silencio. También es tiempo de limpiar miedos inconscientes, cosas que ni siquiera sabe de dónde vienen. Aquí es clave para estas personas hacer rebirthing, hipnosis, respiración holotrópica, cualquier técnica que vaya hacia el inconsciente a limpiar todo esto. También que es clave de soltar patrones de huida de la realidad, las tendencias de querer escapar del mundo. No, la espiritualidad encarnada en tu vida.
y también los patrones de autoengaño. ¿Me entienden? Así que les estoy dando pistas. Acá para estas personas especialmente, retiro, silencio, hacerme cargo de mi conexión espiritual. ¿Ya? Así que eso es. Acabamos de hacer la pasada por las 12 casas. Recuerden, este es un momento mágico, donde hay que soltar el control y confiar. Todo lo que estás viendo afuera también eres tú, ¿me entiendes? Entonces te invita a no separar este periodo, a unir, integrar y confiar, ¿ya? Así que eso, mi gente querida, aprovechar esta energía mágica, espiritual, soltar karma, conectar con Dharma, conectar con lo más sagrado entre ustedes y preparémonos para un salto cuántico. Así que eso. Les mando un besito grande, que estén muy bien, se me cuidan todas, se me cuidan todos. Y ya saben, en abril parte de la formación premium los que quieran estudiar astrología conmigo. Chao, chao.